Les agradezco mucho la invitación a estar aquí, tanto a las autoridades universitarias de aquí de la Universidad Nacional de San Agustín, aquí en Arequipa, Perú, y de igual manera especialmente al doctor Torres, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, así como a la maestra Rosa Núñez por estar aquí presentes, y fundamentalmente a ustedes, porque vamos a mantener, si así les parece bien, un diálogo, ¿no? Va a ser esta una conferencia, pero lo que me interesa es hacer fundamentalmente un diálogo. Como ya les señalaron algunos aspectos de mi experiencia profesional y académica, yo soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, y dentro de ella dirijo un centro que se llama Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Este centro tiene aproximadamente 35 años, va a cumplir ahora en el diciembre, 35 años de existencia, y se dedica a investigar diversos temas, ya sea en la historia, en la filosofía, en la literatura, en la política, en la antropología, ¿sí?, y otros temas sobre la región latinoamericana, de la que formamos de una u otra manera parte, es decir, todos los países de Sudamérica, de Centroamérica y México. De tal manera que esta es mi inclinación personal en el trabajo académico, pero para introducirme a señalarles algunos aspectos de lo que hemos titulado las humanidades en la Universidad Latinoamericana del siglo XXI, creo que convendría señalarles una particularidad que tiene mi institución, la Universidad Nacional Autónoma de México, especialmente, porque va a estar ahí este trabajo que les voy a dar, que está en buena parte referido a esa universidad. No aparecen ahorita en las imágenes, pero no se preocupen, vayan más a la memoria, y los jóvenes van a ir mucho más al internet y quieren tener mayores referencias. Hasta si quitamos la cortina, yo que sabe mejor en la pared, que hay mucho sol, no van a ver. Pero bien, entonces voy a partir entonces de esta noción precisamente de América Latina. Y hoy me aconteció un hecho muy importante en esta universidad. Fue allí en el recinto de la universidad de ustedes, aquí en San Agustín, cuando descubrí, ahí en el patio, en el piso central, descubrí una placa donde señalaba lo siguiente, y que tiene que ver mucho con el tema de este simposio internacional, Balance y Perspectiva de las Humanidades. Esa placa, fíjense bien, decía: el libertador Simón Bolívar decretó el 6 de agosto de 1825 el Colegio de la Independencia Americana. ¿Qué quiere decir? Que cuando el gran libertador, en ese año de 1825, decreta el Colegio de la Independencia Americana, pues precisamente de una u otra manera, para el campo de las universidades, lo que estaba haciendo Simón Bolívar era decretar con ese decreto, era decretar el acta de independencia de las universidades latinoamericanas. Hasta el momento de la independencia, lo común en las diversas universidades que existían en varias partes del continente americano, de donde eran o existían las colonias de España en América, pues eran universidades que eran copia y calca de las universidades particularmente que tenía el Imperio Español allá en su metrópoli, y que se reproducían, o sea, se clonaban en nuestra América, y que predominaba esencialmente un pensamiento, que era el pensamiento escolástico. Las imágenes que dominaban, las liturgias que dominaban, el discurso político que dominaba en la época colonial era el del pensamiento escolástico. Sin embargo, con la independencia de nuestra América, como la llamó José Martín, nace, esa es la partida de nuestro nacimiento como latinoamericano, que es la patria grande a la cual pertenecemos. Y después existen las patrias locales, el Perú, México, Cuba, Argentina, Uruguay, etcétera, etcétera.
pero esa es la patria grande. Y en el caso de las universidades, pues de igual manera, de tal manera que debemos entender que el nacimiento de nuestras universidades está marcado o está determinado por un hecho histórico fundamental, que fue el proceso de independencia que casi ocurrió en todos los países de las llamadas antiguas colonias de España en América. De tal forma que América Latina, al pasar por un proceso político de emancipación iniciado en 1810 y más tarde al lograr la primera independencia, se constituyó en un conjunto de repúblicas, periodo en el que habrá de consolidar su identidad, la identidad que, por ejemplo, ahora tenemos como latinoamericanos frente al exterior, es decir, frente a otras regiones del mundo. Si queremos verlo, por ejemplo, en las visiones occidentales, nosotros dijéramos, en mi lectura no somos occidente, por más que algunos piensen que somos occidente. Sobre todo los occidentales dicen, bueno, ¿dónde quedó el occidente? Por ejemplo, uno de los biólogos contemporáneos, ¿sí?, que ha señalado que el occidente es básicamente Europa y los Estados Unidos. El resto son otras civilizaciones. Y ese libro del profesor Samuel Huntington, norteamericano, pues decía exactamente esa diferenciación. Es decir, Occidente es Estados Unidos y Europa central. El resto son otra serie de civilizaciones, y una de ellas es América Latina, donde sí hay un hilo conductor, una historia común en su conjunto de lo que ha sido esta región. De tal manera que ahí hay una identidad frente al exterior, y en particular frente a lo que han sido las potencias hegemónicas a lo largo de distintos periodos. Por ejemplo, España y Portugal fueron hegemónicas en un determinado momento, después lo fueron Francia, Inglaterra, y hoy es hegemónico la vida y el modelo de desarrollo norteamericano, sobre todo de esa visión occidental. Entonces es a partir de los movimientos sociales que se opera la toma de conciencia, y desde ahí es como surgen los primeros pasos de esta nueva identidad regional, es decir, esta identidad latinoamericana. Se fortalece entonces acerca de su modo de ser latinoamericano, y es lo que exactamente yo les decía cuando vi la placa de Bolívar, cuando está hablando precisamente de ese colegio de la independencia americana, es decir, que ya no íbamos a ser españoles nacidos en América, sino íbamos a ser americanos, lo que somos hoy, y mucho más concretamente latinoamericanos. Se fortalece con esta idea, ¿sí?, el modo de ser latinoamericano, de un particular estilo de vida, de los problemas que confrontan nuestra realidad, de todo lo que arranca, por así decirlo, de los anhelos de aquella independencia. De tal manera que, en razón de la cercanía de la universidad con su sociedad, las instituciones de educación superior son un espejo de lo que sucede en esta, y en algunos casos representa el espacio ideal para que se manifiesten y desarrollen una serie de fenómenos educativos, culturales y sociales. Específicamente en el caso de nuestra Universidad Nacional de México, ustedes escuché que la Universidad de San Agustín celebra un siglo, no un siglo, 180 años de existir, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, vamos a ver el escudo en el caso de la universidad. Ese es el de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esa universidad, algunos historiadores que malinterpretan la historia han dicho que nació en 1553, no, en 1553 nació la Universidad Pontificia de México, que era la universidad del Imperio Español, en el caso de la Nueva España. La Nueva España desapareció, como desapareció el Virreinato del Perú, el Virreinato del Río de la Plata, o la Capitanía General de Guatemala, o la Capitanía General de Cuba y de Filipinas, etcétera, etcétera. Cuando se da la independencia, pues evidentemente van a ir desapareciendo sus instituciones en un proceso de transición. De tal manera que aquella universidad que era escolástica, que era una universidad colonial, y lo decía su nombre, Universidad Pontificia de México, pues existió hasta ciertos años, particularmente cuando llega un gobierno liberal, el gobierno encabezado por el presidente Benito Juárez, de origen indígena, el primer presidente de origen indígena en América Latina,
El más reciente de nuestros días, por ejemplo, es Evo Morales en Bolivia. Pero en aquel momento, Benito Juárez, también conocido como el Benemérito de las Américas, cierra definitivamente, clausura aquella universidad escolástica, donde seguía predominando un pensamiento que venía del periodo colonial. Y tiene que llegar la modernización de la educación, y es necesario hacer una serie de reformas. Y esas reformas que va a instrumentalizar el juarismo, en el caso mexicano, va a ser, por ejemplo, quitarle los grandes bienes a la Iglesia Católica, implantar la educación laica, que fuera mucho más científica, y va a predominar un pensamiento positivista de la época, que era el pensamiento moderno en aquel momento. Posteriormente, en ese proceso que se vive en México, se crean una diversidad de instituciones con ese carácter científico, ya fueran científicas, fueran literarias, fueran culturales. Y para finales del siglo XIX se pensaba ya en reunir una nueva universidad, la que finalmente se va a construir y se va a diseñar y se va a decretar el 22 de septiembre de 1910, exactamente unos días antes, curiosamente, de que en México estallara el movimiento social más importante de la historia política de ese país, e incluso de varios países latinoamericanos, por los efectos que tuvo, que fue el inicio de la Revolución Mexicana. De manera que esa universidad se vio atravesada por eso que se llamó la Revolución Mexicana. Llegarán ustedes en su memoria histórica las imágenes de Francisco Villa, Emiliano Zapata, etcétera, una serie de caudillos que participan en esa revolución, incluso hasta peruanos, para que no se espanten de eso. ¿Por qué? Porque es una revolución latinoamericana, como toda revolución lo ha tenido. O por ejemplo, Noel Che estuvo en la Revolución Cubana y era exactamente argentino. Pues sí, el secretario de Francisco Villa era peruano, por ejemplo, ¿no? Y era José Santos. Bien, pero ya había otros más tarde. Raúl Aya del Actor, que puede explicar en qué momento se van a hacer presentes. Bueno, esa universidad, después del triunfo, cuando triunfa ya la Revolución Mexicana, aproximadamente se da un proceso muy violento que dura 10 años de luchas civiles, de lucha por derrocar a la dictadura de Porfirio Díaz y a su continuidad, que era el régimen dictatorial de Victoriano Huerta. Las masas insurrectas finalmente logran derrotar a la vieja oligarquía, pero también a sus instituciones, y crean una nueva universidad, y esa va a ser entonces la Universidad Nacional Autónoma de México. Y su rector, en el año de 1920 y 1921, había participado y había sido dirigente de la Revolución Mexicana y había sido uno de los intelectuales orgánicos de esa revolución, es que hace ese escudo. Si ustedes se dan cuenta, tiene dos aves al fondo de ese escudo. ¿Sabrán cuáles son esas aves que están ahí presentes? ¿Por ahí alguien lo sabe? Pues una es de aquí, el cóndor precisamente, y el otro es el águila mexicana. Y en su mapa, si ustedes se darán cuenta, es toda la América Latina. De manera que está expresando lo que había sembrado Bolívar cuando hace aquí en San Agustín, precisamente, el Colegio de la Independencia Americana, pero plasmado ahora en ese mapa, en ese escudo. El águila y el cóndor que cubre con sus alas todo el continente de América Latina. Y su mapa está ahí en medio, más un lema que dice: por mi raza hablará el espíritu. Pero no está hablando de una raza, cuando nuestros pueblos lo que tienen que son pueblos diversos. Del conjunto de nuestra América son pueblos totalmente diversos. O no, aquí en Perú, por ejemplo, hay incas, hay también poblaciones afrocaribeñas, hay poblaciones de origen chinas o asiáticas, ¿sí? Hay las mayores expresiones de diversidad cultural, pues estas las hay en toda nuestra América y nos da esa diversidad. Y ese lema que hace el maestro José Vasconcelos, filósofo humanista, pues precisamente trata de fundar esa
diversidad cultural y de la que tiene que nutrirse esta nueva universidad, producto de la Revolución Mexicana. ¿Sí? Ya no es la vieja universidad escolástica, la vieja universidad que no quería los cambios, sino al contrario, tiene que ser una universidad que tiene que adaptarse y que tiene que ser parte de un proceso revolucionario. Y así surge la Universidad Nacional Autónoma de México, en medio de todo este fenómeno, y recoge su propia identidad como universidad, no tan solo de un país, de una región de la que forma parte. ¿Sí? Indudablemente algunos maestros de los que ya les he señalado que forman parte, otros que siguen siendo parte de esta universidad y diversos estudiantes que se integran a ella. Bueno, esta universidad de la que yo formo parte y de la que está en nuestro quehacer, decíamos, es fundada en ese año de 1910, vive este proceso que lleva finalmente a esa estructura que buscaba esencialmente con la revolución lemas fundamentales como mi raza, hablar de espíritu, o como la revolución misma, que buscaba el sufragio efectivo y no la reelección como una forma democrática, o bien la tierra y libertad para quienes trabajaban la tierra, que son elementos centrales de esta universidad. Y así se requiere comprender el sentido y la magnitud de esta lucha social en México para conocer su impacto en América Latina, de diferentes ámbitos de esa dirigencia política, intelectual y cultural del continente. Estos sucesos mexicanos destrabaron distintas acciones y reflexiones que despertaron simpatía en diferentes segmentos de las sociedades latinoamericanas. Bajo el proyecto educativo del Estado postrevolucionario, con el maestro José Vasconcelos, el llamado latinoamericanismo, que se plasma en ese escudo de nuestra institución, se expresó en su escudo y su lema: por mi raza hablaré el espíritu. Esta identidad con nuestra región se plasmó en los comienzos de la tercera década del siglo XX, cuando el proceso de la Revolución Mexicana le imprimió a la universidad el afán por estudiar y difundir el conocimiento, sobre todo humanístico, de América Latina y el Caribe. El maestro Vasconcelos, rector entre 1920 y 1921, posteriormente, cuando se le nombró secretario de Educación Pública, proyectó a la universidad como la institución más importante en ese momento del sistema educativo para organizar, y veámoslo aquí lo que se van a organizar, las campañas de alfabetización que tanto necesitaba México, porque eso, enormidad de gente que se va a la revolución, campesinos que luchan por la tierra, también requerían conocer las letras, las palabras, los números, es decir, que llegara la educación y se hace una gran campaña de alfabetización. Más tarde la universidad tuvo problemas para encontrar su lugar dentro del nuevo proyecto nacional de educación, pues el centro de atención de la misma era la escuela rural y la escuela popular. Sin embargo, la universidad seguía siendo la institución de formación profesional y de difusión intelectual más importante del país. Pudo superar los problemas en las relaciones con el gobierno gracias a la participación decidida de su comunidad encabezada en ese tiempo por su rector primero. Todas esas tareas de extensión universitaria, esta demostración del útil de sus conocimientos universitarios, acercó a las clases populares y con ello a la universidad. Asimismo, con la estrecha relación entre los países latinoamericanos, es posible percibir la forma encadenada que se dan diversos sucesos. Lo que ocurrió en México de inmediato tenía resonancia en Latinoamérica, sobre todo por la fuerza de los intelectuales. Por ejemplo, la reorganización de la educación superior en nuestras naciones viene de procesos sociales. Desde el proyecto presentado, por ejemplo, cuando lo fundó Justo Sierra, como también por otra serie de universidades que van a ser muy importantes. Por ejemplo, la Universidad de Córdoba en Argentina, en 1918, que va a ser una importante reforma universitaria y que va a impulsar la libertad de cátedra, que serán elementos esenciales que siguen siendo norma en la universidad latinoamericana. Y de igual manera surgirán una serie de estructuras propias en nuestra universidad a lo largo del tiempo. Hoy en esas imágenes, por ejemplo, también producto de esa revolución mexicana, pues es ese mural, pero no nomás es un mural lo que vemos en ese gran edificio. Seguramente algunos de ustedes algún día llegarán a esta universidad
fomentaremos el intercambio entre nuestras universidades. Eso es parte de la dinámica de nuestros días, la movilidad estudiantil, cada vez afianzar más los lazos de la integración educativa latinoamericana. Y ese edificio del mural del pintor O'Gorman, también producto de la Revolución Mexicana, muestra la historia de México y de América Latina, pero en su interior, ¿qué guarda? Pues la biblioteca central del campus universitario. ¿Sí? Es un edificio diseñado por los estudiantes, diseñado por los profesores de arquitectura, que hicieron todo ese campus universitario, y en especial de esa biblioteca, para que funcionara para el interés de los estudiantes. Es decir, se concibió una universidad que fue inaugurada en 1951, ese nuevo campus, pero con la idea de albergar ahí los principales libros que dieran conocimiento al estudiante universitario. Hoy, evidentemente, una biblioteca que cada vez resulta más pequeña. Les voy a decir cuánto es el número aproximado de los estudiantes que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México. Son más de 300,000 estudiantes y 35,000 profesores. Claro, México es un país muy grande. La Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas, no tan solo de América Latina, sino del mundo. Y entonces requiere tener una serie de instalaciones de estas características. ¿Sí? Y entonces esta universidad y esta biblioteca que están ahí expresándose, pues guarda todas estas historias, todo este desarrollo de lo que es esencial, y en este campo de las humanidades es central. Es decir, en buena parte de las humanidades están centradas en el libro, porque el libro es uno de los elementos depositarios del conocimiento. Hay un estimado en nuestra universidad, publicamos un libro al día, o sea, más de 365 libros emite la universidad al año. Tan solo en mi centro publicamos más de 30 libros al año. ¿Por qué? Porque la producción que requerimos pues es muy importante y que hay que hacerla avanzar. Dentro de ello, publicamos una de las revistas también muy importantes, quizá la más importante del mundo hispanoamericano. Algunos podrán tener acceso, ahorita no tenemos internet, pero nuestra revista, sobre todo para los que trabajan en el campo de las humanidades, se llama la revista Cuadernos Americanos. Esta revista hoy en día tiene acceso libre por internet. Entran a la página, se los voy a dar si quieren apuntar, escriben centro, a darle a los colegas, entran al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIAL, se escribe, entran a esa página, ya dentro de la página entran a una revista que dice en la página del CIAL, a la revista Cuadernos Americanos. Y esta revista, también que es producto de la misma Revolución Mexicana, nació en el año de 1942 y fue fundada por uno de los grandes historiadores de México que conocía la Revolución Mexicana y que escribió breve historia de la Revolución Mexicana, que era don Jesús Silva Gers, junto con otro intelectual muy importante, don Alfonso Reyes, dos de los más importantes pensadores del México de aquellos años. Y esta revista también fue fundada por otro grupo de intelectuales muy destacados que llegaron cuando la República Española fue derrotada por el franquismo en España en el año de 1939, hace exactamente 75 años. Llegó un gran exilio republicano español y fue acogido por la Revolución Mexicana, por el gobierno en aquel momento del presidente Lázaro Cárdenas, y muchos de ellos se incorporaron a trabajar como profesores, tanto en el campo de las humanidades como en el campo de las ciencias, porque algunos de ellos habían sido rectores de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Complutense de Madrid y de muchas instituciones, ¿sí? Y se incorporan a esta universidad, pero también se incorporan a la revista Cuadernos Americanos. A quien les guste la literatura o tenga como campo la literatura, podrá encontrar ahí la producción, por ejemplo, de León Felipe, uno de los principales poetas republicanos que llegan al exilio latinoamericano, que fue fundador también de esta revista Cuadernos Americanos. Bueno,
Ha dicho un escritor, José Emilio Pacheco, ya fallecido, novelista mexicano, ¿sí?, que Cuadernos Americanos es una enciclopedia. Hoy en día, gracias a que la hemos digitalizado y le hemos dado acceso abierto, ¿sí?, hoy los estudiantes del Perú, los profesores de esta universidad, como de Brasil, como de Chile, como de China, como de España y diversas partes, ya tienen acceso abierto, aprovechando lo que decía el vicerrector anteriormente, las oportunidades que ofrece, ¿sí?, las redes de la información, y hemos colocado precisamente a la revista Cuadernos Americanos, y podrán ingresar ahí a su página y leer cualquiera de los artículos que se ha publicado desde 1942. Es decir, podrán encontrar autores peruanos, argentinos, españoles, mexicanos, etcétera, que son importantes en los distintos campos del conocimiento en América Latina. Ya no es necesario llegar y comprar el libro o esperar que esté en la biblioteca. Hoy tiene este acceso abierto. Pero ¿en virtud de qué se tiene el acceso abierto? Bueno, porque la política de nuestro señor rector en este momento, el doctor José Narro Robles, y en general de la comunidad universitaria, si la universidad recibe su subsidio por parte de lo que el Congreso mexicano le aprueba para gastarse en el año, es más presupuesto muchas veces del presupuesto de distintos ministerios de gobierno, pues ese recurso, ¿quién lo ha pagado? Pues lo ha pagado los diversos sectores de la sociedad mexicana, es decir, del pueblo mexicano. Si ese es el que ha beneficiado con su trabajo y con su capital, ha dado recursos a la universidad tiene que devolver a los que han pagado y mantienen esa universidad, hay que devolverle los productos que esta tiene. Y esto ha hecho entonces que nuestra universidad en estos días, cada vez nuestras publicaciones deban de tener el compromiso de tener acceso abierto a toda la población y particularmente a los estudiantes. Pues nuestro lema es una universidad latinoamericana, debe estar en funcionamiento de todas las universidades de América Latina. Si me explico, este elemento es una política de principios y donde el humanismo tiene un elemento central en este quehacer universitario. Esta sería entonces una de las muestras de esta educación superior y con este carácter. Pero el otro elemento que va implícito en ello es que debe predominar, junto con el acceso abierto, la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento. Exactamente hace 80 años nuestra universidad alcanzó, antes era Universidad Nacional de México, pero hace 80 años alcanzó, ¿sí?, la autonomía universitaria. Y la autonomía universitaria se refiere a que constitucionalmente hoy en día está plasmado en la Constitución de México que la universidad, y esto implica todas las universidades del país, constitucionalmente tienen la libertad de cátedra. Pero la libertad de cátedra no tan solo es que el profesor y que los estudiantes, que los miembros de la comunidad universitaria tengan la libertad de ejercer libremente su pensamiento, libremente las ideas que correspondan a su desarrollo del conocimiento, sino que también la universidad tiene el derecho y el disfrute de recibir un sustento económico por parte del Estado y administrar según sus propias necesidades y condiciones, es decir, distribuir sus ingresos de acuerdo a sus necesidades. De manera que hoy en día nuestra universidad pues ha crecido bastante, decíamos, más de 300,000 estudiantes, más de 35,000 profesores, y es la única universidad nacional, porque es una universidad que responde a la nación, no responde a una localidad específica. Este es el carácter de nacional que tiene. Y tiene distintos campus universitarios. Uno de ellos se le conoce la ciudad universitaria, donde aparece el edificio aquel que vemos, ahí vemos otra parte, es la rectoría, el edificio que está allá en alto. Es otro mural que aparece allá al frente, es el mural de David Alfaro Siqueiros,
que se llama la lucha estudiantil, o sea, son los estudiantes que van avanzando, que también esta universidad es ya el producto de una originalidad plástica que va a ser la Escuela Mexicana de Pintura, que se va a dar a través del muralismo. Bueno, esta serie de recursos que se le proveen a la universidad ha establecido que tenga campus en la Ciudad de México, como es la ciudad universitaria, pero también en otras regiones del país, en la ciudad de Morelia, por ejemplo, en la ciudad de León, en Yucatán, como también diversas instituciones de investigación a lo largo del país, y no tan solo en el país, sino fuera del país. Hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes bien lo conocen, casi todo peruano, todo mexicano, todo centroamericano tiene un familiar que ha tenido que emigrar, y que en los Estados Unidos, en nuestros días, hay cerca de 50 millones de migrantes latinoamericanos o de origen latinoamericano. Por lo tanto, la universidad tiene que responder también a las necesidades de esa población, porque buena parte de esa población que ha emigrado a Estados Unidos, a Canadá, a España, a Italia, etcétera, hoy aporta remesas a las familias en América Latina, en los distintos países latinoamericanos. Hay países que viven de las remesas. Un ejemplo, El Salvador, México, el segundo rubro o tercer rubro, ¿sí?, de los ingresos externos vienen de la remesa, y seguramente en el Perú es una situación muy semejante, o Ecuador, por ejemplo. Entonces hay que también corresponder a ello. Y entonces nuestra universidad ya desde hace algún tiempo ha establecido también algunas escuelas fuera del país, y particularmente para atender a las comunidades latinas en el exterior. Y así existe en la ciudad de San Antonio, Texas, hace más de 40 años, una escuela de extensión para las comunidades latinoamericanas que allí están, y también en la ciudad de Chicago, donde hay un buen número de latinoamericanos, también allí existe otra escuela de la Universidad Nacional para atender a esa comunidad. Y se han también implantado otra más en Canadá, en la capital, a un lado de Ottawa. Y han creado también incluso oficinas en la ciudad de Los Ángeles, y recientemente también se abrió una oficina de la UNAM en San José de Costa Rica para fomentar e intercambiar mucho más esta movilidad estudiantil y académica entre nuestras universidades. Incluso hemos abierto también, ya ahora en un sentido ya no de la independencia, sino casi con una visión de proyectar nuestra cultura latinoamericana, también en España y en Francia. La universidad ha abierto unas oficinas también en aquellos escenarios. Ya no se trata de que vengan las universidades europeas, sino también de exportar nuestras ideas a través de nuestras instituciones y de nuestras universidades. Incluso se ha ido más lejos. Se acaba de abrir el año pasado una oficina de la Universidad Nacional Autónoma de México en Pekín, en la Universidad de Estudios Extranjeros. Y un poco decía hace rato el vicerrector, cuando hablaba de que los chinos tenían esta gran esperanza y alicientes de estudiar varios idiomas. Y hay algo curioso que les voy a informar, y donde tiene mucho interés para las humanidades. ¿Saben cuál es el mayor interés de los chinos en estudiar un idioma extranjero? Según la estadística de las unidades chinas, ¿saben cuál idioma es? El español, precisamente. Es el que más les está interesando en este momento. ¿Y por qué? Por obvias razones. Por uno, porque los latinoamericanos somos más de 500 millones en el mundo. Y es una región en crecimiento. No es una región en crisis como Europa, ¿sí?, o los mismos Estados Unidos. Nuestra región es una región en crecimiento, y si uno mide lo que aparece en las estadísticas, por ejemplo, de la Comisión Económica Europea, que el Producto Interno Bruto de muchos países ha crecido, y por lo tanto el crecimiento de sus economías, pues evidentemente para la economía china, que es la economía emergente en el mundo, pues resulta un mercado fundamental, y donde hay países tan estratégicos culturalmente hablando como el Perú o como Cuba, porque son los dos países
que más inmigrantes chinos tuvieron a lo largo de la historia, ¿no? Ustedes, los peruanos, de esto lo conocen, pero no tan solo es eso, sino porque el mercado latinoamericano cada vez está en mayor expansión, y hoy en día el Banco Central de China y otras instituciones pues están financiando grandes proyectos de construcción en nuestros países. No es casual que quien va a abrir el próximo canal en Nicaragua sea una empresa de Hong Kong, por ejemplo, o el ferrocarril que va a cruzar en Venezuela, pues es también, ¿sí?, asociado con el gobierno de ese país y capital chino. Y las inversiones en México hace poco se dio a conocer también de otros ferrocarriles asociados con capitales, ¿sí?, del gobierno chino. Y eso, hoy en día, la mayor parte de la soya que produce Brasil, que produce Argentina, y la soya se ha convertido en uno de los principales productos, pues tiene como mercado el mercado chino. La tendencia para allá es un rápido crecimiento, ¿sí?, de los mercados. En el caso mexicano, particularmente China, se ha convertido en el segundo socio comercial, y en un futuro no pensemos que podrá desplazar a los Estados Unidos. Y entonces no es casual que nuestras universidades en las humanidades también tengamos que aprender chino mandarín, no tan solo que ellos aprendan español, sino que en el campo de las humanidades habrá estas necesidades del mercado y que forman parte de las humanidades. Pero también es que el mundo no está todo en Europa o está todo en los Estados Unidos, también existen otras culturas muy diversas y muy importantes, como son nuestras culturas latinoamericanas, las culturas originarias. Y la china, o la japonesa, o la de Corea, o las de otros países, son tan importantes o más importantes que las que han predominado en la visión eurocentrista del mundo. Lo que pasa que de otros referentes, pero hoy se hace mucho más evidente que estas culturas encuentran correspondencia con nuestras propias culturas, que son en ese sentido mucho más nuevas y mucho más dinámicas en este proceso. Y en ese sentido nuestras universidades también apuntan a ello, a cómo insertarse en estos procesos de globalización y de economías, cómo insertarse las humanidades, y no insertarse en el sentido de generar nada más capitales, sino también que las humanidades tienen un sentido crítico, un sentido que pueden darle, ¿sí?, a nuestras sociedades un aspecto de plantear los problemas. De hecho, también esto ocurre en el caso de nuestra universidad. Uno de sus principios en el reglamento general de la universidad, en el estatuto general, ¿sí?, y en la ley orgánica de la Universidad Nacional, es que la universidad, el principal fin que tiene es atender y darle una propuesta de solución a los grandes problemas nacionales. ¿Y cuáles son los grandes problemas nacionales de hace tiempo? En el caso mexicano, ustedes saben hoy en día, la matazón de estudiantes que hubo en el estado de Guerrero, que hay una protesta generalizada hasta aquí, hubo solidaridad con esos pueblos. El problema del narcotráfico, que ha crecido en México como en ningún otro país. El grueso de la cocaína que es producida en Sudamérica, especialmente en Colombia, por los carteles de la droga, pues es enviada al territorio mexicano, y a los estudiantes mexicanos de la normal de Ayotzinapa, pues los mataron los carteles de la droga, que son los que dominan. Y ese es un grave problema que tenemos en México, el problema del narcotráfico. Hay dos países que viven en guerra en América Latina, comparativamente al resto de la región. El resto de la región ha cambiado. Hoy hay gobiernos democráticos en la totalidad, elegidos por sus pueblos, ¿sí?, y muchos de ellos con signo progresista. Y solamente hay dos países en la región donde predominan dos guerras, que es Colombia, donde hay una guerra que dura más de 50 años, pero es una guerra política esencialmente, donde por un lado está el gobierno, los grupos paramilitares, el narcotráfico y la guerrilla por el otro. Y en el caso de México, que ahí no es una guerra política, es una guerra social, es una guerra de descomposición social. Según estimaciones oficiales, hay más de 80,000 muertos, aunque algunas ONG suman más de 300,000 muertos en 10 años de guerra. Y hay más
oficialmente más de 20.000 desaparecidos. Algunos dicen que son mucho más los desaparecidos, pero si vamos a las cifras conservadoras, estamos hablando más de 100.000 personas, conflicto de una guerra social, es decir, de un conflicto donde interviene el narcotráfico, que ha generado nuevas expectativas, jóvenes sin ingresos, de una movilidad social rápida a través de la violencia, ¿sí? De una guerra donde participan grupos paramilitares, ¿sí? Donde hay una descomposición de las policías y del ejército al involucrarse en esas actividades, y por el otro lado, pues los más afectados, que es la población civil, como los estudiantes, que ustedes se dieron cuenta, fueron desaparecidos, ¿no? ¿Por qué? Porque afectaban al mercado de drogas, no porque fueran consumidores, porque fueran otro nuevo cartel, simplemente porque en la ruta del narcotráfico las protestas de los estudiantes les generaban una afectación al mercado. Y el gran mercado de las drogas no está en los países latinoamericanos. Ustedes saben bien que el gran mercado de las drogas está en los Estados Unidos, que es donde se obtienen las mayores ganancias. Bueno, esa guerra social que ha afectado a México, que se ha extendido en diversos escenarios, de ese escenario también ha afectado a nuestras instituciones educativas, y ese es uno de los graves problemas. Y entonces la universidad, las instituciones educativas, los científicos sociales, los humanistas, los ingenieros, ¿sí? Los químicos, tienen que dar una respuesta a todos esos problemas que se le presentan, en nuestro caso, a los problemas que estamos viviendo y que son muy complejos para resolverlos con una sola receta, sino que tiene que ser una receta, ¿sí? Tiene que ser una serie de propuestas que tengan, y ese es mi punto de vista, un carácter interdisciplinario. Hoy no se pueden dar recetas nada más desde el punto de vista de la química, de la física, de las matemáticas, o de la filosofía y de la literatura y de la historia, sino que tienen que darse respuestas interdisciplinarias, porque la realidad en la que estamos viviendo, ¿sí? Es un campo de conocimiento, no es una disciplina como tal, es un campo de conocimiento, es un campo de problemas, y a esos problemas hay que buscarles una solución alternativa, pero puede ser el pensamiento, ¿sí? Formulada a partir de una visión interdisciplinaria del objeto de estudio. Y en ese sentido, en todo tipo de problemas, siempre la esencia de todo ello son las sociedades, son los pueblos, es el hombre, digamos en su sentido más amplio del hombre, en el sentido de género, hombre y mujer, adultos mayores, indígenas, afroamericanos, es decir, el conjunto de pueblos que conforman esta diversidad cultural. De tal manera que ahí las humanidades, en ese sentido, juegan un papel capital, y no porque vayan a generar ganancias económicas, porque las humanidades no es para generar, podrían generarse, y se dan casos, grandes escritores como Mario Vargas Llosa, Arequipeño, por ejemplo, ¿no? O Gabriel García Márquez y Juan Rulfo, mencionar tres de los más importantes, que sus obras se producen y se venden en todo el mundo y se traducen en diversos idiomas, pero no es el común de todos los profesores universitarios ni de todos los intelectuales. Esos están destinados para empresas directamente que están en el mercado, ¿sí? De la producción literaria y que dominan, ¿sí? El escenario mundial. Los universitarios, los profesores, los estudiantes están insertos en otra dinámica. ¿Qué es lo que pueden aportar? Bueno, pueden aportar su conocimiento a partir de su visión del mundo, a partir del conocimiento que tengan en la filosofía, en la literatura, en la antropología, en la filosofía, y en el caso, en el campo de los estudios latinoamericanos, de comprender esta realidad de nuestra América y abocarnos a tratar de darles algunas soluciones desde nuestra perspectiva y particularmente desde nuestro tiempo, es decir, de los inicios del siglo XXI. Como decía el vicedecano, hoy enfrentamos estos fenómenos de la globalización, los retos que nos hablan las nuevas redes de información, los retos, como él mismo lo dijo, no todo el mundo tiene el acceso a la computación, algunos porque viven en el campo, o porque no hay electricidad, o no hay el conocimiento, la acumulación de conocimientos necesarios para desarrollarlos. Tendencialmente el mercado va a crecer y los va a tratar de llevar como consumidores,
pero no nomás se trata de ser consumidores, sino también de ser críticos con ese tipo de consumo y hacer propuestas también al consumo. Hay consumos alternativos, hay consumos culturales que también abren otra perspectiva a otras realidades. Y eso es también lo que pienso que puede ser nuestras universidades, aportar desde distintas locas, de distintas experiencias, este tipo de conocimiento. Y damos el ejemplo de China. Si hoy requieren la enseñanza del español, y si nosotros vamos a requerir la enseñanza no tan solo ya del inglés, sino también del chino mandarín, pues es una dinámica a la cual no podemos huir, sino llegaremos tarde a este proceso de globalización, y entonces los mundos desarrollados, del cual todavía no formamos parte, pues nos seguirán haciendo dependientes. Tenemos que romper también esa dinámica de dependencia que a lo largo de 500 años hemos padecido los latinoamericanos, y retomar de nueva cuenta la propuesta de Simón Bolívar, ¿no? La que les decía cuando funda precisamente este colegio de la independencia latinoamericana. De manera que eso sigue siendo, a mi entender, tan vigente en nuestros días, como ser independientes todavía en este proceso de globalización, es decir, cómo insertarnos en ese proceso de globalización con nuestros propios conocimientos, con nuestra propia cultura. ¿Y les parece? Pues aquí acabo esta intervención. Si les parece bien, abrimos un espacio de reflexión. Muchas gracias.